Buenos días a todos, gracias por estar aquí presentes. La idea de esta charla es durante un ratito tratar de entender todo lo relacionado con seguridad al e-banking, o sea, el home banking, ¿sí? Es un tema que cada vez nosotros estamos viendo está teniendo mayor peso en las organizaciones, y la idea un poco de la charla es entender cómo es la situación actual en la Argentina, o sea, qué está pasando con el e-banking, la seguridad en el e-banking, las tendencias, qué es lo que está sucediendo, qué está pasando en el mundo, cuáles son las brechas más comunes que nosotros vemos. Por nuestra tarea, nosotros nos toca permanentemente evaluar sitios de home banking, hacemos testeos de seguridad, una serie de temas, y entendemos muy bien, participamos en el desarrollo, en el diseño, entonces entendemos muy bien cuáles son las brechas, digamos, existentes y cuáles son las más comunes, ¿sí? En general, la idea es describirlas y comentarlas. Luego entender un poco los ataques existentes hoy en día. Se habla mucho de hackers, de intrusos. Bueno, ver un poco realmente, o sea, qué está pasando hoy en las organizaciones, por lo menos por experiencia nuestra, a nivel de lo que son ataques existentes. Y finalmente las políticas relacionadas con e-banking, ¿sí? Con el tema de la 4609 se le hace un hincapié muy fuerte en todo lo que es el tema del e-banking en sí, distintas medidas de seguridad, distintos temas. Bueno, la idea es ver un poco qué se está trabajando, qué es lo que nosotros vemos en el mercado, qué hace falta. Eso es un poco la idea. Bueno, vamos a comenzar entendiendo un poco lo que es el e-banking. Algo que es clave que nosotros notamos es que el e-banking ya está instalado en la estrategia de las instituciones, ¿sí? El e-banking al principio empezó como algo tímido, un proyecto del área de negocios, bueno, pongámoslo, ¿sí? Los factores por los cuales un banco instalaba hace varios años home banking era principalmente la competencia. Tal banco tiene home banking y nosotros no. ¿Cómo no tenemos home banking? ¿Cómo lo vamos a tener? Tenemos que poner algo, ¿sí? La eficiencia en costos, empezaron a ver, bueno, pero tener un home banking es una sucursal, 24 horas, comunicación con el cliente, la gente de marketing se le empezaba a brillar los ojitos, cliente 24 horas puedo tener ahí, no hace falta. La gente de costos dijo, bueno, pero es mucho más económico una transacción por ahí, hay decenas de estudios del costo por transacción, es decir, empezó a tener un punto importante. Algo clave también es el alcance geográfico, que disparó muchísimo. La Argentina estamos en un país geográficamente disperso, y el tema del e-banking en Argentina es uno de los países realmente de Latinoamérica que más fuerte ha crecido, más que nada por la dispersión geográfica. Alguien que está en su casa, que vive en algún lugar alejado, que tiene que ir al banco, que le queda 10, 15 kilómetros, bueno, lo hago desde mi casa. Se acabo de decir, eso, digamos, son los principales factores que ayudaron al desarrollo o al crecimiento en sí de los sistemas de home banking. Pero sí, lo comentaba antes, es que sabemos cada vez más que antes el home banking era como algo que estaba ahí, que lo miraban de reojo, y hoy ya es una estrategia, ¿sí? De hecho, hay bancos, por ejemplo en España, banco, digamos, importante, digamos, que se creó, exclusivamente opera por internet, ¿sí? Bankinter, muchos de ustedes por ahí lo conocerán, es un banco que exclusivamente opera por internet, no tiene sucursales. Ese es el foco, tiene una sucursal general, pero exclusivamente el foco de ellos nació para internet, esa es la idea. Y algo también clave es que todo este crecimiento se ve reflejado con una encuesta de Alessi Groll, que hay más de 7 millones de usuarios. Realmente es un universo de gente muy grande. Hay casi 14 o 15 millones de usuarios de internet en Argentina, la mitad usan home banking, pero es realmente un número bastante grande. O sea, hay un universo grande de gente que está usando el e-banking, ¿sí? Se está empezando a perder el miedo en general. También algo clave que impulsó mucho, sobre todo en la Argentina, el crecimiento del e-banking fue el nivel de la población con acceso a la red. Cada vez más hay banda ancha, cada vez más la gente está más conectada. El nivel de la gente que se conecta a internet es automáticamente gente que trabaja, gente que tiene una cuenta en el banco, uno saca una caja de ahorro y el banco ya le da home banking. Es decir, se empezó a fomentar mucho el tema. Antes era algo más restringido, hoy empieza a ser algo más masivo. Y los clientes empiezan a dar cuenta de esto, ¿sí? Dice, tenemos una libertad. Antes, recuerden mucho, el tema del pago de los servicios, habría que encargarse del pago de los servicios, de llevarlo, hacer la cola en el banco, la famosa cola, ¿sí? Hoy todo eso prácticamente desapareció, o sea, son muy pocas las personas que realmente se dedican a eso, ¿sí? Y más los que estamos en el mundo, digamos, de la tecnología y los que estamos
el tema relacionado con el sistema bancario, es algo prácticamente que hoy es algo común, poder trabajar a cualquier hora, pagar las cosas a cualquier hora, no tengo que estar dependiendo de un horario. Eso realmente es la gente que lo usa lo empieza a ver cómodo, ¿sí? El crecimiento de home banking realmente ha sido bastante impresionante en los últimos años. La gente que hace consultas, es decir, básicamente que no transacciona, sino que ve, le depositan un cheque y quiere ver si se lo depositaron, quiere ver su saldo, quiere ver cuándo le depositaron el sueldo, X cantidad de cosas a nivel de consulta, los gastos que hizo, los pagos, creció de un 35 a un 67% el año pasado. O sea, el 67% en sí de la gente que utiliza, que utiliza el e-banking está haciendo consultas. Es un crecimiento realmente casi del 100% en muy pocos años. Lo mismo toda la gente que transacciona, ¿sí? Creció de un 24 a un 49, es decir, realmente hay un crecimiento y se nota también en las inversiones. Los primeros sites de home banking arrancaron con, bueno, ponemos 2 servidores, 3 equipos, y hoy realmente la complejidad de algunos sitios de home banking uno la mira y dice, son casi 25 equipos entre router, firewall, servidores, application server, database server, base de datos intermedias, conectores, middlewares, interfaces con el core, firewall de aplicaciones web, IPS, es decir, toda esa tecnología y 25 equipos para home banking. O sea, realmente se va notando dentro de las distintas organizaciones. En la Argentina el e-banking fue evolucionando, digamos, bastante. En el 97, hace ya más de 10 años, arrancó el tema del home banking, ¿sí? Y normalmente los primeros sites de home banking fueron informativos, más que nada consultas, ¿sí? Veo el saldo, no puedo hacer más nada que ver, ¿sí? Ahí da todo el riesgo de internet y la burbuja de internet y no, ¿cómo vamos a hacer? Había bancos que decían, nosotros solamente dejamos ver, no transaccionar, no hacer ninguna operación porque es inseguro. Es decir, eso fue creciendo a partir del 2000, empezó a haber, ¿sí?, lo que se llama una evolución hacia nivel comunicativo, donde ya había más una interacción. Se empezó, bueno, pero el pedido de chequeras lo podemos hacer por internet, no hace falta que vayamos al banco. Bueno, y sucesivamente ciertas tareas generales. A partir del 2002, post-crisis, acabó plena crisis, el canal de comunicación de home banking fue creciendo muchísimo a través de la interacción, pago de servicios, haciendo más tareas, y desde hace ya un par de años ya está el concepto que es el banco en internet. Prácticamente hacer todo lo que uno puede hacer en la sucursal, hacerlo vía internet, absolutamente todo, o sea, cualquier cosa, y subida de archivos, esto es lo que firmó un documento, me lo bajo, lo firmo, lo escaneo, lo subo de nuevo. Hay muchísimos bancos que están en su estrategia apuntando a eso, ¿sí? Y están llegando a un público realmente muy, muy interesante que le interesa toda esa serie de cosas. Yendo un poco a lo que es temas de seguridad en concreto, hay distintos tipos de sites de e-banking, se pueden clasificar en varias categorías, pero básicamente hay 2 grandes mundos. Uno, lo que es los sites de e-banking para lo que son las personas, o sea, los usuarios estándares, una persona estándar que tiene su cuenta, y otros son los sites para empresas, organizaciones, proveedores. Bueno, hay distintos productos, pero en resumen son esos 2 grupos, ¿sí? Los tipos de home banking basado en personas son masivos. Masivos implica que un banco puede tener hasta millones de clientes, ¿sí? Entonces, el mecanismo de autenticación, que es uno de los puntos fundamentales del tema de la seguridad del e-banking, hoy en día está basado en algo que, digamos, tiene ya 10 años o más. El uso de usuario y clave, el famoso usuario y password. En algunos casos, las claves de algunos home banking siguen siendo 4 números, ¿sí? O sea, un número de 4 dígitos a esta altura del año, ¿sí? O a esta altura de este tiempo. El teclado virtual, tarjetas de coordenadas, clave adicional para operaciones críticas. Es decir, son distintos mecanismos de autenticación no costosos, o sea, el costo de ese mecanismo de autenticación es muy bajo, y bueno, y tiene un cierto nivel. Al principio era solamente un usuario y clave, después dijo, bueno, agregamos el teclado virtual, por algunos problemas de robo de información o keyloggers que guardaban los datos. Después, bueno, agregamos una tarjeta de coordenadas cuando me voy a loguear o para hacer aprobar alguna operación crítica. Una clave adicional, al margen de mi clave, otra clave especial. Es decir, empezó a haber algunos mecanismos en general hacia personas. Lo que sí vemos que a nivel de lo que es banca empresas o banca orientada a una empresa, donde ya hay
involucradas transacciones, pago de sueldos, pago a proveedores, pago de servicios generales, operaciones, digamos, de compra de dinero, de manejo, una serie de cosas. Siempre, es decir, el mecanismo de autenticación utilizado es un mecanismo fuerte, algo, digamos, que ya de base está. Obviamente el universo de clientes que tiene un banco a nivel empresa es muchísimo menor que clientes individuales, depende del target del banco, pero en general más o menos funciona así. Y ahí los mecanismos más utilizados son o un token de seguridad, que es como ese aparatito que está ahí, con un número que va cambiando cada X tiempo, o una tarjeta, o un certificado digital, ¿sí? Que el certificado digital o se da originalmente en un USB o en lo que sea, en una llave USB, o se copia o se envía, lo instala el tesorero, el contador, el encargado, digamos, de acceder al sitio de home banking en la empresa, y es el que se encarga de transaccionar. O sea, al margen de usuario y password, certificado digital, o al margen token de seguridad. Hasta ahora no hay ningún dato conocido de fraude realmente externo a un home banking de empresas. Así en general, más allá de algunos casos de autofraude, robo de datos y cosas en general, pero no hay algo, digamos, masivo. Todo ataque de phishing apunta a banca personas, que es usuario y password lo que se puede manejar. Al resto de empresas prácticamente no lo afecta hoy en día, ¿sí? Algo que también nosotros fuimos notando en estos últimos años es que cada vez más las empresas son conscientes de los riesgos que involucran los sites de banking y se están evaluando todo el tiempo, periódicamente. Cada vez que hay algún cambio se vuelve a testear. El famoso concepto del pen test, del penetration test, está ya involucrado en prácticamente todas las entidades financieras, ¿sí? O sea, en general, digamos, la gran mayoría de las entidades financieras, antes de lanzar un sitio nuevo en producción, una modificación, algo, se le hace una evaluación de seguridad al sitio para ver realmente qué niveles tiene, cómo está, cómo funciona. Nosotros habremos evaluado 25, 26 home bankings de distintas partes y realmente por nuestra experiencia lo que vemos, y es un fenómeno que lo fuimos notando cada vez más, es que normalmente el nivel de seguridad que tienen los sites de home banking sin estar autenticados implica que cuando yo, digamos, me conecto, veo la página estándar del banco, veo que me pide usuario password, es decir, sin entrar dentro del sistema con un usuario y una clave válida, el nivel de seguridad está entre medio alto y alto. O sea, realmente está en un nivel elevado. O sea, la gente se preocupa, IT, de cerrar las distintas puertas que pueden existir. Con eso nos estamos salvando de, bueno, todo Internet, básicamente, está interconectado, ¿sí? Ahora, una vez que nos autenticamos, entramos a un site de home banking o de banking y nos autenticamos con nuestro usuario y nuestra clave, lo que notamos es que la aplicación interna que maneja todo lo que es el home banking, y cada vez más vamos viendo cómo tiene más funcionalidades y más cosas y más temas, los programadores generan más servicios, el nivel de seguridad baja, ¿sí? Es decir, una vez que un usuario, una vez que una persona entra a un sistema de home banking, automáticamente tiene acceso a, digamos, o le es posible poder acceder a realizar a otras pruebas de seguridad, otras vulnerabilidades, otros chequeos, ¿sí? Hasta hace un tiempo el concepto del banco era: no, yo me cierro bien de afuera, que no haya ningún puerto abierto, ningún servicio, ninguna aplicación, que nadie pueda ver nada para que nadie de internet pueda entrar. Bien, este concepto funcionaba. Hoy muchos intrusos lo que hacen es entran y crean una cuenta válida en el site de home banking. O sea, entran con una cuenta válida y a partir de ahí recién empiezan a probar. Es decir, ya los intrusos no son solo externos, sino son intrusos externos que ya tienen una cuenta válida. Con algunos casos de phishing o de robo o de toma de control de máquinas a nivel personal, los intrusos entran, se consigue un usuario y una clave de una determinada persona y a través de ese acceso empiezan a probar, ¿sí?, distintas vulnerabilidades. Antes lo que se veía era, si uno revisaba los logs de acceso de los distintos dispositivos de seguridad, era que siempre desde afuera se trataba de entrar al sitio. Hoy hay un cambio y también se está viendo que no solamente están tratando de hacer ciertas cosas los de afuera, sino gente ya autenticada, ¿sí?, o usuarios avanzados que quieren ver la seguridad de su propio sitio, ¿sí? Eso es un fenómeno que estuvimos viendo mucho. Lo que sí notamos es que el nivel de seguridad de los sites de home banking ha crecido muchísimo, ¿sí? Hace mucho tiempo, hace poco tiempo, digamos unos 3 años, realmente algunos sites de home banking tenían vulnerabilidades muy críticas y muy riesgosas. Hoy en día ya
digamos, cada vez se cometen menos errores, ¿sí? Esa es la idea. Algo que también está moviéndose mucho en el mercado y tiene que ver es el tema de la conciencia, ¿sí?, sobre la seguridad. Antes el tema de, ustedes lo habrán visto, en la página principal del banco había un acceso al sitio de home banking, donde le pedía usuario y password, había un link directo. Cuando uno antes entraba le aparecía usuario y password, y abajo muy chiquitito decía recomendaciones de seguridad, tips de seguridad, ¿sí?, alertas, ayuda de seguridad. Hoy la gran mayoría de los bancos tiene esa información en el site principal, ¿sí? O sea, en el propio sitio del banco, debajo de lo que es el home banking o cerca o en ese lugar, hay una alerta, un mensajito que te tira o algo que mecanismos, medidas de seguridad a tener en cuenta. Es decir, una cosa que se nota es que los bancos, o por ahí las áreas de marketing, de negocio, de legales de los bancos, le están poniendo foco a, bueno, pongamos un mensaje para cuidarnos y tener en cuenta esto e ir educando al usuario final en este tema. Eso se nota bastante. Hoy prácticamente todo site de home banking tiene, digamos, algún mensaje de ese estilo y, o sea, todos lo tienen, pero digamos, la gran mayoría lo tienen publicado en el site principal de acceso en general. ¿Cuáles son problemas genéricos en los sites de e-banking? El primer problema que tiene un site de banking hoy en día es la alta complejidad de la implementación, debido a las distintas tecnologías que hoy se están usando. Antes un home banking involucraba un router de entrada, un firewall, un servidor web, un application server, una base de datos intermedia, una interfaz con el core o el sistema core de la empresa, y se acabó. Hoy uno va a ver y dice, no, tenemos el servidor web, tenemos un balanceador de carga delante del servidor web con una granja de servidores web, tenemos application server, tenemos database servers intermedios, ¿sí?, tenemos no una interfaz sino un middleware en el medio configurado con ciertos parámetros para poder comunicarse a nivel interno. Hacia afuera, adelante del servidor web, tenemos como comenté recién, los aceleradores digamos, de SSL por el tema del tráfico, digamos, encriptado. Tenemos IPS, IDS, firewall de aplicaciones web. ¿Sí? Es decir, imagínense la información que entra del usuario pasa por 6, 7, 8, 10 dispositivos distintos antes de llegar y de manejarse, ¿sí? Entonces hay una alta complejidad en todo eso. Y normalmente son tecnologías distintas. No es que un mismo proveedor me provee todo. Un proveedor me da uno, el otro me da otro, el otro me da otro. Entonces hay que realmente integrarlas y que funcionen bien. Algo que también es un tema importante es que, y hay que tenerlo en cuenta como concepto, que el e-banking es una interfaz directa al corazón del sistema de mi organización. Normalmente los sistemas internos de los bancos y las aplicaciones que accedían a los sistemas internos de los bancos estaban pensadas para el acceso interno. El site de e-banking es una forma de entrar a ese sistema abierto al mundo, ¿sí? Por eso hay que cambiar un poco el concepto, es decir, desde ahí se puede entrar a mi sistema principal. Hay que ponerlo con cuidado. Y el otro punto que fuimos notando, que va cambiando mucho, es el tema que originalmente los sites de e-banking venían por áreas de negocio. O sea, era muy difícil en un banco que un proyecto de e-banking sea sponsoreado o empezado por tecnología. Normalmente un área de negocio la planteaba, decía, bueno, tenemos que ir en esta línea, el área de marketing, la propia gerencia general, es decir, se consultaba el área de IT, cómo lo hacemos, ¿sí? Hay casos de bancos que el site de banking está aparte de lo que es el área de IT, o sea, por decisión propia de cada organización y con distintos manejos, distintos controles, ¿sí? Y algo que muchas veces se veía era que no había tiempo, ¿sí?, los tiempos involucrados en el desarrollo, la implementación, los temas relacionados con seguridad no se tenían tan en cuenta. Obviamente se tienen en cuenta, pero no se tenían tan en cuenta, o sea, en base a ciertos temas y ciertas cosas que hay para manejar. Hoy hay un lineamiento que se llama SDLC, Security Development Lifecycle, que es un poco el desarrollo de aplicaciones o sistemas, ¿no?, en un entorno seguro. Ese concepto hoy se está involucrando, uno de los primeros que lo tomaron fue las instituciones financieras en sus sitios de internet. Y el otro punto es que requiere una actualización permanente. Normalmente un cajero, un ATM, yo lo instalo, lo configuro, lo parametrizo, le pago un software, lo dejo ahí y ya está, ¿sí? A menos que le quiera hacer un update, que le agregue alguna nueva funcionalidad, algo, está ahí.
Ahora, en el tema de un site de banking, todas las tecnologías que estoy utilizando, si por ahí en cualquier momento surge alguna vulnerabilidad sobre alguna de las tecnologías que estoy utilizando, tengo que estar alerta, bajar el parche, me afecta, instalarlo, configurarlo, lo pruebo primero en la parte de desarrollo, funcionó, después lo paso a producción, cuándo lo paso a producción, si tengo que modificar, actualizar los datos. Es decir, realmente requiere una tarea de actualización bastante fuerte, ¿sí? Todo lo que es la seguridad propia del e-banking. Vamos a entrar un poco de lleno a cuáles son las brechas, o sea, cuáles son los problemas más comunes que nosotros vemos en temas de seguridad en e-banking. El principal problema, y acá bajamos, les pido perdón si alguno no está más a nivel técnico, no está a un nivel técnico, pero es importante por lo menos el concepto. El principal problema que hoy tienen los sites de home banking a nivel global y particularmente en Latinoamérica es el error en el manejo de las sesiones, ¿sí? ¿Qué es el error en el manejo de las sesiones? Cuando uno se autentica en un site de home banking, personas, empresas, no importa, uno entra con un usuario con una clave y el sistema le asigna una especie de ID, de identificación en ese momento. Esa identificación es la que permite mantener la sesión y para el servidor de home banking que está del otro lado, de e-banking, poder identificar qué usuario está conectándose, qué operaciones está haciendo, cómo está manejando, ¿sí? Uno de los temas es cuando del lado del cliente se accede a querer, por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo, digamos uno de los más comunes, pero se aplica a toda parte de home banking, la sección transferencias. Cuando entra una persona y se hacer una transferencia, selecciona la cuenta, o sea, le aparece un menú donde aparecen las cuentas que él tiene, propias de él, ¿sí? Obviamente la cuenta origen de donde va a hacer la transferencia. Y le aparece para seleccionar una o dos, selecciona la primera o la segunda, ¿sí? Pero esa cuenta es tomada como un parámetro, ¿sí? O sea, se toma como un dato en sí. Después selecciona una cuenta destino donde lo va a hacer de la misma persona, otra cuenta del mismo banco, el monto, la función en general, y toda esa información se envía, si ven en ese string que está ahí abajo, dice transferir.do, cuenta origen, cuenta destino, se pasa el parámetro, ¿sí? Obviamente uno tiene en cuenta de que si este pase de parámetros se hace a través de un comando, normalmente el protocolo HTTP, podemos utilizar varios comandos, uno es get para traer información, otro post para subir datos, normalmente se utiliza post, ¿sí? O se debería utilizar post porque no muestra la información en la URL. Entonces envía los datos, ¿sí? Envía toda esta información. Hoy hay herramientas y técnicas como digamos proxies digamos locales que permiten manipular el contenido. Entonces hay una validación que se hace en el lado del cliente, ¿sí? Donde cuando yo quise hacer esa transferencia, elijo la cuenta destino, se prepara todo, le doy OK, ahí un intruso puede capturar esa información, modificarla y en la cuenta origen, en vez de escribir esa misma cuenta origen, escribe otra cuenta origen, distinta de cualquier otra persona, y lo envía eso. Es decir, primero validó el control del lado del cliente, que se llama, que hay un control normalmente en la lógica de las aplicaciones, en Java, en .NET, como sea, pero digamos, una instancia superior, eso se puede frenar, es muy sencillo, y modificar la cuenta origen. Y se envían los datos. ¿Qué pasa en ese caso? En el servidor va a recibir la transferencia, una cuenta origen a una destino, con monto, con una ID de transacción de sesión, una serie de datos, y si esa cuenta origen, o sea, si del lado del servidor no se valida correctamente de vuelta esa información, o se tiene una tabla o hay varias formas, se puede estar sacando o haciendo la transferencia de la cuenta de otra persona, ¿sí? ¿Se entiende más o menos cuál es un poco el tema? Eso funciona mucho con todo lo que es el manejo de sesiones y más que nada la validación a nivel de servidor. En lo que son home bankings particularmente, toda la validación, absolutamente toda, de todos los parámetros, tiene que validarse también del lado del servidor. Esa es una tendencia que hasta hace mucho tiempo no estaba, pero ya prácticamente es un must. O sea, algo que debemos hacer es, los datos que tomo del cliente, perfecto. Los tomo, los valido, chequeo que en la fecha me pongo una fecha válida, chequeo que me pongo un rango de números válidos, chequeo que me pongo un nombre válido, pero independientemente de eso, lo tengo que validar en mi backend, o sea, del lado del servidor. Si hago eso, no voy a tener absolutamente ningún problema, ¿sí? La gran mayoría de los home banking que nosotros hemos evaluado fallan mucho en este caso, ¿sí? En general.
Otra de las brechas, y que fue una de las brechas más importantes en el tema de home banking, más que nada por el acceso a los datos, son las vulnerabilidades de SQL Injection, ¿sí? La vulnerabilidad de SQL Injection lo que nos permite es poder ejecutar comandos en la base de datos que está detrás, ¿sí? Que es una base de datos intermedia, el backend, o si está encadenada con otra base de datos interna, también, digamos, avanzar en esa base de datos. Es decir, ejecutar sentencias SQL. Esa vulnerabilidad de SQL Injection se basa también en la no validación correcta de los parámetros que vienen, ¿sí? En general, de los parámetros que envía el usuario. Algo que nosotros hemos visto es que al principio, cuando los home banking eran desarrollados por programadores, las distintas aplicaciones, estas vulnerabilidades eran muy comunes, muy comunes. En los últimos años estamos viendo que hay una tendencia a la baja de estas vulnerabilidades. Y no porque haya mejores programadores, ¿sí? Sino porque hay frameworks. ¿Sí? Hoy en día un banco que quiere implantar un sitio de home banking, es muy raro que lo programe de cero. Normalmente busca algún framework que ya está definido, y en ese framework, Java.net, ya hay ciertos controles base para prevenir esta serie de ataques, ¿sí? O sea, con la utilización, digamos, más grande de frameworks y no, digamos, de programación tradicional, este tipo de vulnerabilidades está tendiendo a bajar mucho, ¿sí? En general. Cross-site scripting, esa es otra vulnerabilidad que vemos muchísimo en los sites de home banking. En realidad la vulnerabilidad de cross-site scripting no es tan crítica por sí misma, ¿sí? Si uno encuentra una vulnerabilidad de cross-site scripting en una aplicación web X, ¿sí? Y bueno, como mucho podría hacer un robo de sesiones de otro usuario, de las cookies, nada del otro mundo, nada crítico. El tema es que en un banco, si la página web de un banco tiene una vulnerabilidad de cross-site scripting, puede permitir y facilitar un ataque de phishing, donde ahí sí hay una responsabilidad implícita y muy fuerte del banco, ¿sí? Por ejemplo, supongamos, como dice el link ahí abajo, que yo para entrar digamos, o el sitio principal para entrar a mi banco, dice www.mibanco.com.ar, como lo ven ahí, hay una aplicación que se llama redir.do, que normalmente en los frameworks hay una aplicación que se encarga de redirigir, igual y un parámetro, dice /institucional HTML, que es la página institucional, ¿sí? En vez de /institucional, cuando hago un clic a otra opción me dice acceso a home banking HTML, cobranzas HTML, consultas HTML, es decir, me va mostrando las distintas páginas. Si no hay un correcto control de ese parámetro en sí, imagínense si lográramos poner http://mibanco.com.ar /redir.do y en vez de poner institucional pongo otro sitio, ¿sí? De un intruso. ¿Eso qué implica? Que me va a mostrar el cuadro, normalmente siempre los sites de home banking están en un frame, me va a mostrar el sitio del home banking, el sitio del banco, y adentro me va a mostrar la página del intruso, ¿sí? Con lo que puedo poner el intruso una copia del sitio ahí, y para el usuario final mira el candadito, no estoy conectado al banco, mira acá, sin ningún inconveniente. Ahí hay una responsabilidad inherente del banco, ¿sí? En un caso de phishing estándar que vamos a ver, el banco no puede hacer nada en sí, o sea, no hay responsabilidad. Pero si el ataque de phishing se produce porque el banco tiene vulnerabilidades de cross-site scripting, ahí hay un tema importante, ¿sí? Hubo un caso relacionado con esto, con el BBVA de España, ¿sí? El Bilbao Vizcaya de España, que sufrió al principio, tiene una vulnerabilidad de este estilo, sufrió un ataque de phishing explotando una vulnerabilidad en el propio sitio, y el banco se hizo cargo justamente por el tema de las pérdidas que ocasionó. No fueron muchas, pero fue una pérdida y eso levantó un revuelo. ¿De quién era la culpa? ¿Del banco? ¿Del Fisher? Un poco lo que se llegó como línea salomónica es: el banco tiene que hacer que su sitio no tenga ningún tipo no tenga vulnerabilidades de este tipo, ¿sí? En general. Y finalmente, otro cuarto error que vemos muy común, y es algo que también hace un poco también a la gente que trabaja y programa, son errores en la lógica de la aplicación, ¿sí? Normalmente la gente o cuando se diseña un home banking, hay una fase de análisis, de diseño, ¿sí? De programación, de codificación, de implantación, de implementación. Dentro de todo ese proceso que se está trabajando, hoy en la fase de diseño se diseña un proceso perfecto, después se analiza, se diseña. Cuando se pasa a codificar, hay un programador que toma todo eso y se sienta y escribe todo el código directamente,
y ya está, y funciona, se va testeando todo. Pero muchas veces no se hacen pruebas sobre la lógica de la aplicación, ¿sí? Un caso muy común, y le invito a que los pruebes, los casos de transferencias negativas, ¿sí? Yo entro a mi cuenta, quiero hacer una transferencia, entonces digo, perfecto, quiero transferir de mi cuenta personal, ¿sí?, a otra cuenta, y en vez de transferir 500 pesos, transfiero menos 500 pesos. ¿Qué pasará? ¿Nunca lo hicieron? Cuando vuelvan, háganlo a ver si funciona con su cuenta, ¿sí? ¿Qué pasará? ¿Sí? Ahí depende la lógica del home banking. Si hay algún site de e-banking que toma ese parámetro y a mi valor dentro de la aplicación interna y a los 2.000 pesos que tengo le resta ese parámetro, si cuando le resta yo le pongo otro menos adelante, menos por menos es más, con lo que no me va a restar sino que me va a sumar, ¿sí? Que uno diría, pero hago una transferencia negativa y mi cuenta de 2.000 en vez de pasar a 1.500 pasa a 2.500 real, y pasó, ¿sí? Así que prueben el tema de transferencias negativas. Como eso sucede en distintas partes del home banking y distintas transacciones. Es decir, hay que ponerle mucho foco a la lógica de la aplicación, ¿sí? En general, errores de la lógica. Esas son las 4 brechas más comunes que vemos. Hay muchísimas más, pero las más comunes y las más críticas son esas. Si un banco puede ponerle foco al protegerse de la lógica de la aplicación, de ataques de cross-site scripting, de SQL injection y de errores de manejo de sesiones, tiene el 95% de los problemas de seguridad de home banking solucionados. Se acabó el problema, ¿sí? Eso es algo que es clave. A nivel de ataques informáticos, lo que nosotros vemos, poco por la experiencia nuestra, es que los ataques comunes a nivel interno desde adentro de la propia organización, como comentaba Miguel hace un rato, hasta que pueden venir de afuera, de adentro, dentro de la propia organización. Uno de los que vemos más común es modificación de datos de forma no autorizada, ¿sí? Es decir, gente que entra, modifica algún parámetro, algún dato, algún valor, alguna tasa, algún código, algún campo, algún saldo, ¿sí? Y muchas veces en ese tipo de ataques el origen es interno y viene del área de sistemas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el área, digamos, que tiene el know-how de realmente cómo está funcionando todo por detrás. ¿Sí? O sea, cuál es la problemática. Por eso hay que aplicar bastantes controles en el tema. A los informáticos no les gusta que los controlen, a nadie nos gusta, pero hay que ir, digamos, manejando y ordenando. Robo y venta de información confidencial, eso es algo que también sucede muchísimo, ¿sí? O sea, sacar la información interna de la empresa y venderla afuera. Caso común, salió en los diarios, es el Transbank de Chile, que es un procesador de tarjetas en Chile. Bueno, de repente empezó a haber un nivel de fraude cada vez más elevado con las tarjetas. Se empezó una investigación a trabajar y bueno, ¿qué se descubrió? Que uno de los administradores de seguridad informática era el que sacaba datos y los vendía. ¿Sí? Ojo con los de seguridad, son medio peligrosos, ¿sí? En general. Es decir, suceden esta serie de cosas. Y algo que empezamos a notar también que existe en algunos lugares son como especie de puertas traseras. Ojo, no puertas traseras con el concepto de que un programador la pone para después hacer algún fraude, sino muchas veces existe bastante problemática entre lo que es pasaje de desarrollo y producción, que es uno de los problemas fundamentales. La gente de desarrollo tiene que pasar a producción y cuando está en producción si hay que hacer algún ajuste y como monitoreo que no me dejan acceder a producción, entonces no puedo ver el problema y no lo puedo replicar. Entonces muchas veces la gente de desarrollo, con toda la buena intención del mundo, desarrolla algún programita de testing, algo que está puesto. Entonces cuando uno entra al sitio de e-banking, poniendo algún parámetro /admin 32, ¿sí? Aparece una aplicación, que no es una aplicación propia del home banking, es una aplicación que alguien dejó para probar alguna cosa, ver la funcionalidad, ver el uso del procesador, ver el ancho de banda, ver la cantidad de usuarios, la carga, no sé, X tema. Mientras esa aplicación no sea pública no hay problema, pero cuando esa aplicación alguien la descubre, bueno, ahí puede ser que haya un problema, porque esa aplicación no pasó por ningún chequeo, control, absolutamente nada. Eso lo hemos visto en algunos sites de home banking. O sea, encontrando aplicaciones que cuando uno dice, ¿y esta aplicación? Nadie sabía. O sea, hasta que un programador dice, no, sí, en realidad tal aplicación la puso fulano, ¿sí? Y nadie sabía que estaba puesta en general, generando un riesgo. Vulnerabilidad propia de los proyectos. Hasta ahora, la gran mayoría de los, salvo uno o dos que ha sucedido,
Pero la gran mayoría de los ataques de phishing, el foco que le ponen es un mail, se arma un sitio web símil banco en algún servidor de cualquier parte del mundo, que normalmente es un servidor que fue, digamos, que tomó el control del intruso, pone una página o digamos, un formulario para pedido de datos, lo que sea, prepara un listado, un mail, manda el mail masivo, aparece en el mail cuando uno lo mira la dirección, dice https://www.banco.com.ar, todo como corresponde, pero cuando uno va con el mouse y se para sobre ese link, lo redirige a w32zi.webserver.ru Sí, obviamente cualquiera de nosotros cuando nos decimos no, esto es un phishing porque no es el sitio del banco en general. Eso se está dando mucho hoy en día, o sea, no hay ataques complejos hacia el usuario final en ese aspecto. Sí, también hay un movimiento de ya prácticamente un año de que también empezó a haber no solamente ataques de phishing, sino troyanos, ¿sí? Donde era un programa que enviaba un mail, en realidad también un phishing masivo, donde decía que el banco había detectado falencias de seguridad y para proteger su máquina había que bajar e instalar tal programa. El programa ese simplemente era un ejecutable que estaba en un web server y que lo iban cambiando todos los días, pues lo iban detectando, le bajaba una pequeña herramientita, la persona le ejecutaba y lo único que hacía la herramienta era cambiaba dentro de la propia máquina del sistema operativo un archivo que se llama host, porque muchos lo conocerán, que es el que cuando yo voy al navegador y pongo www.banco.com.ar, si en el host de la máquina aparece una IP de Rusia, por más que yo vea el link estándar, me va a dirigir a esa IP de Rusia. Y si esa IP de Rusia tiene un certificado digital robado, pagado, válido, va a aparecer todo perfecto, como si estuviéramos conectados al banco real, ¿sí? Eso también se está empezando a ver. No hubo muchos, pero se está empezando a ver. Otro ataque común son ataques de negación de servicio. Hemos visto en algunos casos ataques de negación de servicio sobre las cuentas de los usuarios. Básicamente bloquearles la cuenta. Se desarrolla una aplicación que le pega un mango, empieza a probar si la autenticación es a través de usuario o número de documento, empieza a probar distintos claves, le bloquea la cuenta. Así masivamente en general, ¿sí? Con lo que va bloqueando 1.000, 10.000, 20.000 cuentas de los usuarios, o si los usuarios están que llamar, reiniciar la clave, todo un proceso complejo, un ataque de negación del servicio o sobre el propio sitio. También se ve mucho el intento de intrusión a través de la explotación de vulnerabilidades propias de la aplicación. Si la aplicación está ejecutándose en un Internet Information Server 5 o 6 o en un Apache o en, digamos, en algún sistema Oracle, IBM WebFire, se está viendo que muchas veces empieza a haber intentos de explotación de vulnerabilidades sobre esos equipos. Y el robo de identidad que afecta más que nada al usuario final, es decir, acá el banco por ahí no tiene nada que ver, ustedes están en su casa, o una persona normal está en su casa, un intruso le entra a la computadora, toma control de la máquina y el usuario en realidad está entrando al sitio de Home Banking normalmente. El intruso saca información del sitio de Home Banking, de las cuentas, de las tarjetas, todo lo que hace y bueno, empieza a transaccionar como si fuera él. Es un robo más hormiga, pero es un caso, digamos, que está sucediendo cada vez más. Algo también relacionado con el tema de los incidentes es que este tipo de incidentes, son estos dos, hace que la problemática de seguridad llegue a la alta gerencia, ¿sí? Algo que nosotros hemos visto más que nada por experiencia es que es muy difícil que la alta gerencia o gerente general, ni hablar del directorio, quiere escuchar algo relacionado con temas de seguridad, ¿sí? Más allá de las responsabilidades que tengan, más allá de las obligaciones, más allá de las normativas, la realidad, cuando vamos a lo concreto, tiene muchos problemas más críticos, más que ver el tema de la seguridad. Y un fenómeno que notamos es, cuando hay un incidente, sobre todo ataques de phishing, ¿sí? En la organización se arma un revuelo, ¿sí? Hay un ataque de phishing y todo el mundo se empieza a enterar. Hubo un ataque de phishing, se le avisa al de seguridad, empieza a investigar, al de sistemas, al de auditoría legales al gerente general, se arma un comité rápido, ¿qué es lo que está pasando? Es decir, en ese momento, rápidamente, toda la organización le pone foco al tema de seguridad. Eso es lo que hemos notado muchísimo. Por más que uno, de vuelta, volvamos a hablar de que hay que evangelizar, dar charlas, responsabilidad, pero cuando hay un incidente, lamentablemente,
la parte, digamos, de la alta gerencia es cuando toma conciencia. Y hay que aprovechar ese momento. ¿Sí? O sea, cuando hay un incidente, durante las primeras horas, justamente como comentamos, vamos a tener una atención importante. ¿Sí? El gerente general, qué es lo que está pasando, ese día se va a preocupar del tema, va a estar atento a ver si lo solucionan o no. Al otro día, el nivel de atención decayó muchísimo. Empezaron a venir otros problemas, todo, y el tema de seguridad bajó en su lista de prioridades. ¿Sí? A los 2 días menos y a los 3 días se olvidó de lo que pasó. ¿Sí? Entonces, en ese primer momento, esas primeras 12 horas de un ataque o un incidente o 24 horas, es muy importante, digamos, que aprovechemos porque nos están mirando. O sea, es una forma de llegar arriba. ¿Sí? No les digo que generen incidentes a propósito, o sea, no es una recomendación, pero... ¿sí? Pero en realidad es, lamentablemente, digamos, funciona así. Pero bueno, aprovechando ese mal momento, digamos, podemos subir la problemática hacia arriba. En relación con las políticas de seguridad, con el e-banking en particular, lo que vemos es que, por un lado, la gran mayoría de los bancos, si no prácticamente todos, tienen una política de seguridad. Una política clásica de seguridad basada en la ISO, porque, digamos, contrató una empresa y se las hicieron, adaptada de algún estándar, modificada, bajada de lineamientos internacionales, porque tengo un amigo que me la consiguió la de otro banco, entonces la maquillo, tengo la propia de mi banco y le adapto un poco, porque me conseguí alguna de internet que estaba por ahí. La gran mayoría de los bancos tienen a nivel de cumplimiento. Lo que detectamos es que muy pocos tienen una política de seguridad específica de home banking. O sea, poniéndole foco al tema de home banking. Si bien la normativa, la 4609 lo pide, muy pocos bancos tienen una política particular y específica del tema de e-banking. Lo tienen por ahí como tema en general, pero no una específica. O sea, hay un porcentaje muy alto, pero no son todos en general. Y algo que, digamos, tiene que ver con esto es que hay realmente un riesgo bastante alto. O sea, hay un riesgo realmente muy fuerte y es importante que las áreas de negocio, que son las que le echan aire a todo el negocio de home banking, entiendan los riesgos que existen hoy en día, digamos, en este mundo. Es necesario trabajar poniéndole foco a lo que es tener una política de e-banking funcionando. ¿Sí? De hecho, la 4609 trata particularmente un capítulo, banca electrónica por diversos medios, y el 6.4, operación y control de transacciones cursadas por medios de internet, e-banking. O sea, y de hecho tiene un capítulo de 2 hojas, muy interesante, todos los puntos a tener en cuenta, a manejar. ¿Estaremos cumpliendo todos esos distintos puntos, esos distintos temas? En algunos casos no. Se cumple una parte, pero no todo. ¿Sí? De vuelta, porque cuesta, digamos, subir esta problemática hacia arriba. Pero tenemos un apoyo. O sea, no tomen la norma como algo malo, o sea, el estándar, sino aprovechenlo. Dije, bueno, tengo que cumplir con esto. No porque yo quiero, sino porque tenemos que cumplir. O sea, aprovechen el tema del uso de las regulaciones. Realmente es importante porque le da un poco también de peso hacia arriba en relación al tema. Y finalmente, algunos lineamientos de seguridad, tendencias que estamos viendo. Uno es ponerle foco al usuario final, o sea, educarlo. Educar al usuario final, ¿sí? Sobre los posibles riesgos. Eso es a través de folletos, envíos, información, resúmenes de cuenta, estos carteles. Es decir, empezar a generar una conciencia sobre el usuario final. Más allá que el banco se cubra ante algún problema, lo que da es una imagen de que el banco se preocupa por el tema de la seguridad. ¿Sí? Mi esposa no sabe absolutamente nada de seguridad informática, tiene una cuenta de home banking, y la otra vez viene y dice, mirá lo que me llegó del banco, un tríptico con todos los temas de medidas de seguridad, de esto, del candadito. Me dice, esto ya lo sé, esto también, esto no lo sabía. Pequeñas cosas, digamos, que uno lo ve y que llegan, lo ve por el usuario final, mi esposa, ¿sí? Y realmente tiene un impacto, digamos, muy fuerte. Algo que era una tendencia y hoy se está viendo prácticamente en muchos lugares es la implementación de un firewall de aplicaciones web. Es decir, no un firewall estándar, sino un firewall para filtrar particularmente el protocolo HTTP, que es con el que funciona, digamos, los sitios de e-banking, ¿sí? Y aplicar ahí ciertos filtros que ya vienen por defecto para filtrar ataques de cross-site scripting, filtrar ataques de, digamos, SQL injection, filtrar distintos tipos de posibles vulnerabilidades que pueda tener. Al poner un firewall web adelante, un firewall de aplicaciones web adelante, por más que mi aplicación sea vulnerable, me lo están cortando, ¿sí? Y es más, si surge alguna vulnerabilidad en mi sistema que estoy utilizando,
nueva, yo voy a tener una barrera que me va a permitir ganar tiempo para poder trabajar y poder resolver el problema, ¿sí? No es que pongo el firewall de aplicaciones web y que atrás sea lo que Dios quiera, sino lo que gano con eso es tiempo, ¿sí? Realizar evaluaciones de seguridad periódicas sobre el tema de distintas vulnerabilidades que pueden existir, donde sea posible, ¿sí? Tratar de implementar mecanismos de autenticación avanzados. Recordemos los mecanismos de autenticación que vimos, ¿sí? Usuario password, tarjeta de coordenadas, doble password, teclado virtual. Para un banco cuesta mucho hacerse cargo del costo de una autenticación fuerte para usuario final. Realmente hay un costo asociado atrás, léase que trabajamos con certificados digitales, léase que trabajamos, digamos, con token de seguridad, con dispositivos con llaves USB, es decir, requiere una logística, un armado, un trabajo realmente muy fuerte. Pero bueno, se está empezando a ver, algunos bancos están empezando a avanzar en esa línea. Tener un equipo de respuesta ante incidentes y tener políticas, eso es algo muy importante. Cuando hay un incidente, como cualquiera de los que vimos, lo importante es estar atentos para, bueno, ver cómo trabajar y cómo desarrollar, ¿sí? Por ahí los bancos que han sufrido algún ataque de phishing, algún problema o algo, la primera vez estamos, ¿y qué hacemos? ¿Y cómo hacemos? ¿Qué hacemos? ¿A quién avisamos? ¿Llamamos al proveedor? ¿Bloqueamos la IP? ¿No? ¿Nos ponemos en contacto con el proveedor? ¿Lo hacemos a través de Cancillería, de la Embajada? ¿Qué hacemos? ¿Sí? ¿Cómo bajamos? Es decir, tratar de ir adelantándose a los posibles incidentes y a los hechos y tener un equipo para manejarlo. Y una tendencia que se ve muy fuerte, acá en Argentina recién está empezando, es crear una línea de comunicación, básicamente un mail, entre el usuario final y el área de seguridad. Normalmente siempre las comunicaciones vienen a través de o la mesa de ayuda o soporte, digamos, para el usuario final estoy hablando, o el soporte cuando uno llama a cualquier banco para pedir algo, que ahí lo pueden rerutear para la parte de seguridad. Pero lo que se está viendo es el tema de seguridad, o sea, tener una cuenta de seguridad y dentro de las recomendaciones de seguridad, tener una cuenta de seguridad, una cuenta de mail que la reciba seguridad. Entonces, para recibir alertas, por ahí un usuario recibe un problema o ve un phishing, dice esto es un phishing, le aviso al banco. ¿Sí? Le quiero avisar al banco rápidamente, y lo que hay que ganar es tiempo. Si el usuario final sabe dónde tiene que ir y esa cuenta la está revisando seguridad, se pierde, digamos, mejor dicho, se gana mucho tiempo y se pierde varios eslabones, se saltan varios eslabones de la cadena, ¿sí? Esa es básicamente un poco la idea. Bueno, la idea era comentarles un poco un panorama de cómo funcionaba todo y cuáles eran un poco las brechas, tendencias de todo este tema de home banking. ¿Preguntas? A ver, tiene que estar relacionada con obtener estadísticas de todos los ataques que surgen los home banking. No sé si hay publicado algún lugar donde esté todo eso, porque yo siempre busqué, nunca encontré, y hay como un agujero negro, ¿no? Algo que está medio oculto. Y esto también lo pregunto porque vos comentaste, por ejemplo, usuario con una clave de 4 dígitos te parece mal, y sin embargo a mí no me parece mal, porque digamos 4 dígitos con 3 intentos y si no se te bloquea la cuenta, me parece natural, digamos, es lo que generalmente se utiliza una tarjeta de débito también, por más que tengas el plástico que es diferente, pero bueno, básicamente es lo mismo. Y por último, si tenés también información sobre ataques que se han producido por esta vulnerabilidad que se encontró en el protocolo de DNS, si alguien utilizó esto o no últimamente. Sí, respecto a tu primera pregunta, el tema de autenticación o mecanismos de autenticación es un tema complejo. O sea, el tema de los 4 dígitos uno lo puede tener, lo puede aplicar, de hecho muchos bancos que lo tienen. El problema que trae eso es que aparejado es que por más que uno tenga el bloqueo en 3 intentos, de acuerdo a cómo esté programado, ahí ya uno pasa en detalle a cómo está programada la aplicación, puede darse la posibilidad de hacer un bypass o un salto de esos 3 intentos en general. Puede haber un tema de robo de sesiones, por ahí cuando la persona entra con un usuario y una clave sencilla, se le genera una sesión, esa sesión por ahí está asociada o tiene alguna relación con ese usuario y esa clave que es muy cortita, y desde afuera, mientras hay una sesión establecida, alguien puede intentar entrar probando todas las distintas variantes cuando la sesión está establecida, y digamos para tratar de entrar, digamos, en general aprovechando esa sesión o esa identificación de sesión si no es lo suficientemente larga. Muchas veces esa sesión está basada en parte en la clave o en algún algoritmo sobre la clave en general. Depende obviamente de los sitios con banking, pero si uno tiene un sitio con banking totalmente testeado y en los 3 intentos te bloquea la clave realmente,
y funciona así, sí, digamos, eso no es inconveniente, pero el problema también apunta a posibles vulnerabilidades futuras que uno no pueda tener. Ese es la idea. Al tener una complejidad de password se evita cualquier posible ataque de fuerza bruta. Ese es el objetivo más que nada en general. Tema de estadísticas es muy difícil. Muchos de acá son bancos. Entonces yo puedo preguntar quién tuvo ataque de phishing, quién no, cuántos tuvieron internos, todo, y no creo que nadie levante la mano. Con mucho alguno dirá, bueno, yo algo sufrí. ¿Pero por qué, digamos? O sea, ¿no estaría bueno no saber más información? Sí. Yo creo que es un tema... Que no se cree un mecanismo de Sí. eliminación de esa información. Mira, el que está trabajando mucho sobre eso es el ARCERT. El ARCERT como organismo, si bien abarca exclusivamente a lo que es organismos públicos, una cosa que tiene el ARCERT es que recibe mucha información de usuarios finales y en muchos casos sobre ataques de phishing particularmente. Ellos están haciendo una estadística. La idea es empezar a tener algo y a publicar algo, digamos, general como para tener información. Si uno quiere ver casos de phishing reales, ponga el nombre del banco, algún banco de acá, espacio phishing, y probablemente va a encontrar alguna página donde alguien le capturó el phishing, lo puso dentro de algún blog, dentro de algún sistema. O sea, es muy grande. Si uno quiere ver si determinado banco sufrió un ataque de phishing, pone el nombre del banco, espacio phishing en Google, enter, y probablemente le aparezca, ¿sí? Pueden probar con la mayoría de los bancos que le van a aparecer cuál era el mail que mandaron, incluso muchas veces la explicación técnica de cómo era el ataque en general. A nivel de estadísticas mundiales están las estadísticas del Anti-Phishing Group, que es una organización a nivel mundial que maneja y va teniendo estadísticas. Acá en Argentina somos muy reticentes a dar datos y a dar estadísticas sencillas. O sea, el tema es a quién se lo damos, o sea, quién es el que se encarga de publicar. Por eso el ARCERT un poco quería avanzar como organismo público, decir, bueno, yo recolecto información y armo una estadística, por lo menos para tener algún dato general. Y la última, lo del DNS. En realidad, así en general no vimos ningún ataque. Ha habido algunos ataques de DNS spoofing o de ese cache poisoning, digamos acá, más que nada a proveedores, o sea, a ISPs, a proveedores de acceso, que le modificaban o corrompían la zona de DNS. Entonces un determinado site o todo un conjunto de determinados sites de home banking los redirigía a otro sitio en particular. Eso hubo algún que otro caso, pero fueron muy aislados y los proveedores rápidamente lo fueron, digamos, manejando. Pero no era un ataque al banco, sino un ataque al ISP. Entonces dentro del ISP, cuando uno normalmente tiene configurado a nivel de uso personal los DNS del proveedor, ¿sí? Cuando iba a buscar ir a www.mibanco.com, en vez de dirigirme a mi banco, me dirigía a la página esta del intruso. Hubo un par de casos, pero no con la última vulnerabilidad, digamos, que más crítica. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, los dejo así poniendo el break tranquilitos, ¿sí? Muchas gracias.